autogestión y también por medio de las aulas virtuales, para que sepan el aula donde nosotros vamos a cursar álgebra, ¿sí? Que seguramente son las mismas materias que cursan las otras. No, chicos, el lunes no es feriado. Que yo sepa, no es feriado, ¿sí? A partir del 2 de mayo arranca la presencialidad para los alumnos de primer año, ¿sí? Ya los de segundo ya están, y bueno, ahora los de los de primer año arrancarían la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, chicos, ya la semana que viene nos vamos a conocer en el aula, y a partir del aula van a tener que empezar a trabajar ustedes, porque la modalidad que yo tengo es que en el aula se hagan los ejercicios, ¿sí? Acá los ejercicios están resueltos, pero ustedes lo van a tener que hacer en el aula, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar con la parte práctica de plano. Nosotros hasta el lunes vimos todas las ecuaciones de plano, vimos las ecuaciones de un plano que pasa por 3 puntos no alineados, y vimos todo lo que es plano paralelo y plano perpendicular, ¿sí? Vamos a ver si podemos llegar a avanzar hasta esos temas en la parte práctica, ¿sí? ¿Se ve, chicos, lo que les estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, esto yo creo que esto ya lo vimos el lunes, vimos la definición de plano, lo volvimos a repetir, ¿sí? Siempre recuerden que plano, ¿qué tiene plano? Que plano tiene un ¿qué? Un vector normal, ¿sí? Que ese vector normal es un vector cuya dirección parte desde el origen del sistema de coordenadas cartesianas, es un vector que atraviesa en forma perpendicular al plano, por lo tanto las componentes son A, B, y cuyas componentes son A, B y C. Y el vector, bueno, definido entre el punto P1 y el punto P, ¿sí? Como el vector normal es perpendicular al plano, siempre tengan presente que va a ser perpendicular a todo lo que está situado, contenido dentro del plano. Por lo tanto, el vector normal, nosotros vimos que era perpendicular al vector definido entre el punto conocido y el punto genérico, que ese vector pertenece al plano. Por lo tanto, como es perpendicular, por condición justamente de vectores perpendiculares, el producto punto tiene que ser igual a 0, y a partir del producto punto, producto escalar, deducíamos la primera ecuación de plano, que esta ecuación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente esta ecuación, la información que me está dando son las componentes del vector normal, o los números directores de ese vector normal, y las coordenadas de un punto conocido particular que pase por el plano. Cuando nosotros resolvimos algebraicamente, obtenemos la ecuación general o implícita del plano. Siempre recuerden que en la ecuación general o implícita del plano, la información que nos está dando son justamente las componentes del vector normal del plano. D es un término independiente, que ya vamos a ver qué significa, que tiene que ver con una distancia, y A tiene que ser justamente el coeficiente numérico que acompaña la variable X, tiene que ser positivo y entero, que eso es análogo como vimos en recta en R2. A su vez, vimos la ecuación paramétrica vectorial del plano, que para armar la ecuación paramétrica vectorial del plano necesitamos, como vimos en el teórico, dos vectores que estén situados o contenidos dentro del plano, y las coordenadas de un punto que pertenezca a dicho plano, ¿sí? Siempre recuerden, este X y Z es genérico, representa los infinitos puntos por donde pase el plano, ¿sí? Alfa y beta son parámetros que pertenecen dentro del conjunto de los números reales, y a X, A y a Z vendrían a ser las componentes de un vector que pertenece al plano, y BX, B y BZ vendrían a ser las componentes de otro vector que también pertenece al plano, ¿sí? Es decir, que para encontrar la ecuación paramétrica vectorial necesitamos dos vectores que estén situados dentro del plano y las coordenadas de un punto particular o conocido por donde pasa el plano. A partir de la ecuación paramétrica vectorial, que esto es análogo en recta, deducimos la ecuación paramétrica cartesiana del plano, y finalmente vimos la ecuación segmentaria del plano, que les dije que justamente esta ecuación es importante porque
porque me permite graficar el plano, que es el lugar geométrico en el espacio, ¿sí? Es decir, teniendo los puntos donde el plano corta o intersecta en cada uno de los ejes coordenados, que esos puntos justamente vimos que era distancia, que la distancia que hay desde el origen hasta cada uno de estos puntos, ¿sí? Que es un segmento. Teniendo esos 3 puntos podemos graficar o ubicar el plano en el espacio, ¿sí? Recordemos un poquito que la ecuación segmentaria se deduce, como vimos en el teórico, a partir de la ecuación general o implícita del plano. Siempre recuerden que los coeficientes numéricos que acompañan a la variable x y z tiene que ser 1 y tiene que ser positivo, ¿sí? Que es A, que es B y que es C, justamente A vendría a ser el punto donde el plano corta o intersecta en el eje X, ¿sí? En la abscisa al origen, cuyas coordenadas son A, 0, 0. B vendría a ser justamente el punto donde el plano intersecta o corta en el eje Y, cuyas coordenadas son 0, B, 0. Siempre recuerden que la distancia desde el origen a B, justamente este segmento me está indicando que hay una distancia, ¿sí? Y C se le llama cota al origen, que es el punto donde el plano corta o intersecta con el eje Z. Teniendo estos 3 puntos, unimos, como vimos en el teórico y lo vimos en un ejemplo, unimos estos 3 puntos y de ese modo queda representado el plano en el espacio, ¿sí? Este ejemplo 1 es el mismo ejemplo que yo les di en el teórico, así que no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver este ejemplo 2. En el caso de plano siempre les recomiendo que esquematicen el plano, ¿sí? Esquematicen, hagan un esquema antes de graficar el plano, ubicando los datos que me dan a partir del enunciado y la incógnita, ¿sí? Siempre en el ejercicio del plano la incógnita va a ser encontrar las componentes de ese vector normal, que es un vector que atraviesa en forma perpendicular al plano, ¿sí? Siempre se les va a dar un punto conocido o algo que esté situado dentro del plano, ya sea una recta, 3 puntos, que les va a permitir encontrar justamente o calcular ese vector normal. ¿Qué les dice este ejemplo? Les dice, hallar la ecuación del plano, la ecuación general del plano, que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son -4, 2, 9, y es perpendicular al eje Z. ¿Cómo sería el esquema de este ejercicio? A ver, chicos, ¿qué pasa acá? ¿Cómo sería el plano? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Tenemos que el plano contiene un punto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el punto? El punto P, cuyas coordenadas son -4, 2 y 9, ¿sí? Y este plano es perpendicular al eje Z. Si nosotros hacemos el esquema del plano, ¿cómo sería acá? A ver. Hago el plano, un esquemita. ¿Sí? Después se tiene que graficar bien. ¿Qué tenemos de dato? A ver. El punto. El punto P, cuyas coordenadas que son -4, 2 y 9. 2 y 9. A su vez sabemos que el plano, este punto P, pertenece al plano. Todo plano tiene ¿qué? Un ¿Un vector vector no. qué? ¿Tenemos las componentes de ese vector normal? No. 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 Pero dijo que el plano era perpendicular A al su eje vez, Z. el plano es perpendicular al eje Z. En el Entonces eje N está en el eje de Z, las zetas. exactamente. ¿Qué versor tenemos en el eje Z? ¿El versor qué? K. K. Como el plano buscado, ¿sí? Es perpendicular ¿a qué? Al eje coordenado Z. En el eje coordenado Z, ¿qué tenemos? ¿Qué versor tenemos? Tenemos el versor K. Por lo tanto, este versor K vendría a ser ¿qué, chicos? ¿El vector qué?
El vector normal. Normal. ¿Por qué? Porque fíjense en que el versor K es paralelo ¿qué? Al vector normal, Normal. ¿sí? El plano que nosotros queremos encontrar justamente es perpendicular o es atravesado en forma perpendicular, ¿por qué? Por el eje Z. Y sabemos que cada uno de los ejes coordenados que tenemos ahí, los famosos ¿qué? Los versores. Versores. ¿Qué eran los versores? Los versores son vectores cuyo módulo es 1 y tienen la misma dirección y el mismo sentido que ¿qué? Que los semiejes coordenados positivos, ¿sí? Por lo tanto, el vector normal, ¿qué componentes va a tener? 0, 0 y 1. 1. Ahora que tenemos las componentes del vector normal y tenemos el punto, ¿cómo encontramos la ecuación del plano? Tenemos que partir de ¿qué ecuación? Bueno, profe. ¿De qué ecuación tenemos que partir para encontrar la ecuación general del plano? ¿De la ecuación qué? El vector punto normal. La ecuación punto ¿qué? Normal. Punto normal. Normal. ¿Por qué partimos de esta ecuación? Porque esta ecuación, ¿qué me está brindando de información? Las componentes ¿de qué? Del Del vector vector normal normal. y las coordenadas de un punto conocido. Por lo tanto, partimos de esta ecuación, igualamos a 0, reemplazamos las componentes del vector normal. ¿Cuáles son las componentes del vector normal? 0 por las coordenadas del punto, tengan cuidado con los signos, más 0 por y menos 2, más 1 por z menos 9. A partir de la Profe. ecuación, ¿sí? ¿Por qué al principio puso x más 4? Y porque acá es menos 4. Ah, listo. Gracias. Profe, ¿Sí? no entiendo lo de K. ¿Por qué K es 001? No, a esta altura no me podés preguntar por qué K es 001. ¿Qué es K acá? Es que estoy perdido con el vector normal. Por eso. No, primero, ¿qué es K esto? ¿Qué representa K? K era como un punto. No, O sea, es yo un te punto. recomiendo que vuelvas a leer, ¿sí? Porque a esta altura no me podés decir que K es un punto, ¿sí? ¿Qué es K? A ver, chicos, ¿qué es K? Un vector unitario. ¿Y qué es un vector o un versor unitario? Que es en la unidad número 2, que es la primera unidad, perdón, la unidad número 1, que es la primera unidad que vimos. Los versores son vectores de módulo 1. ¿Y pero qué se caracteriza? No. Si es un vector tiene que tener componentes. ¿Y por qué las componentes son 0, 0, 1 de este versor? Porque tiene uno en el eje de Z, digamos. ¿Qué tiene 1? ¿Qué es 1? Tiene valor 1 en el eje en su respectivo eje coordenado. ¿Pero qué es esto 1? ¿Qué le está indicando acá? Que el módulo de este versor, ¿cuánto vale? 1. 1. Quiere decir que el segmento que va desde el origen a este K, ¿cuánto vale este segmento, chicos? 1. 1. ¿Sí? Es un versor cuyo módulo unitario es 1, por eso es versor o vector unitario. ¿Y qué se caracteriza? Que tiene ¿qué? La misma dirección y el mismo sentido que ¿qué? El eje Que el Z. vector normal. El eje coordenado. Exactamente, ¿sí? Es unidad número 1, chicos, ¿sí? Perdón, profe. No me acordaba No, bien. chicos, tienen que sentarse a estudiar, porque a estas alturas no me pueden preguntar qué es K. O sea, y que K, lo peor que para mí me pueden hacer es que K me digan que es un punto. O sea, porque estos chicos son errores ya conceptuales que tienen, ¿sí? Entonces, a esta altura, chicos, tienen que sentarse y tienen que leer.
Es la forma que se tiene de estudiar la materia y en cada una de las materias, chicos, ¿sí? Bien, fíjense en que si yo aplico distributiva, todo esto se hace ¿qué? Esto se hace 0, todo esto se hace ¿qué? 0 y el 0, único y que acá queda ¿qué me es quedaría? Me quedaría haciendo distributiva, ¿cómo me queda la ecuación? A ver, 1z ¿cómo les menos quedaría la ecuación general del plano? 0x, 0y, Es 0, bien. ¿Y cómo les queda? Z, Z menos Z 9. menos 9. Z menos Z. 9, igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Fíjense que acá también está planteado, como el plano buscado es perpendicular al eje Z, el versor K, cuyas componentes son 0, 0, 1, lo podemos utilizar como vector normal del plano. ¿Por qué? Porque el plano atraviesa en forma perpendicular a ese semieje Z positivo. Tenemos el vector normal, que es la incógnita, por lo tanto el vector normal va a tener las mismas componentes que el versor. Reemplazamos las componentes del vector normal y el punto, cuyas coordenadas son menos 4, 2 y 9, que es el punto que pertenece al plano. Siempre, chicos, se les tiene que dar una recta o un punto para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Porque todo plano, ¿qué contiene? ¿Qué contiene, chicos, todo plano? ¿Cómo me definen el plano? ¿Qué contiene todo plano? un punto conocido y un vector normal. Y un vector normal, ¿sí? Un punto conocido cuyas coordenadas son conocidas y un vector normal que parte desde el origen del sistema de coordenadas cartesianas y atraviesa en forma perpendicular ¿a qué? Al plano, ¿sí? Es como que ustedes tienen una hoja, como yo les decía, y esa hoja le perfora ¿con qué? Con una lapicera. La lapicera, ¿qué vendría a ser? El vector normal que está atravesando en forma perpendicular ¿a qué? A la hoja, que es su plano, chicos, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar la ecuación general o implícita del plano, siempre se tiene que partir de esta ecuación, ¿sí? Y lo vimos porque se parte de esta ecuación el lunes, se parte de la ecuación punto normal, porque esta ecuación viene de justamente la definición de plano. Contiene justamente esta ecuación, me está brindando las componentes del vector normal y las coordenadas de un punto conocido particular por donde pasa el plano. En la ecuación punto normal voy a reemplazar las coordenadas del punto por donde pasa el plano, las componentes del vector normal, aplicamos distributiva y fíjense que de este modo obtenemos la ecuación general o implícita del plano buscado, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo donde el plano, en este caso, contiene una recta y un punto conocido, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo encontrar la ecuación general o implícita del plano, la ecuación paramétrica vectorial y la ecuación segmentaria del plano. Cuando yo les pida la ecuación segmentaria, se las voy a pedir, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué le estoy pidiendo ahí? Que me grafiquen ¿qué? Plano. El plano, ¿sí? Entonces dice, hallar la ecuación general o implícita del plano, la ecuación vectorial del plano. Para encontrar la ecuación vectorial, ¿qué necesitamos ahí del plano? Ecuación vectorial. ¿Qué necesitábamos para la ecuación vectorial? Que lo volví a repetir El recién. el vector el vector conocido y el punto genérico. ¿Y cuántos vectores conocidos necesitan? ¿1, 2 o 3? 2. 2 vectores, ¿sí? Y la ecuación segmentaria, que pasa por el punto P0, cuyas coordenadas son 1, menos 2, 1, y contiene a la recta R1 de ecuación. X más 1 sobre menos 2 y menos 2 sobre 3 igual a Z. ¿Qué ecuación, chicos, es de la recta? Ecuación. La ecuación simétrica.
¿Qué Simétrica. información me da la ecuación simétrica? A ver. ¿Qué información me da? ¿Qué información les da? ¿Cuáles son las componentes del vector dirección, chicos? El vector dirección, Ujú. 2 y menos 3, puede ser. No sé, ¿cuáles son las componentes del vector dirección de esta recta? -2 y -3 y 0 Menos en 2, Z. 3 y... Acá puede ser 0, acá. No, 1. Todo es uno ahí. 2, 3 y ¿Por qué 1. no puede ser 0 acá? ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué tienen acá? Una ¿Una qué? división por 0. Una indeterminación, ¿sí? Entonces vamos a hacer el esquema del plano. ¿Qué información tenemos de este plano? El vector normal, No, no lo sabemos. ¿Tenés las componentes del vector normal? La recta y el punto conocido. Tenemos el punto P0, cuyas coordenadas son 1, menos 2, 1. ¿Y qué tenemos a su vez dentro del plano? Recta Una. que pasa. Recta. Esta recta tiene como ecuación simétrica x más 1 sobre 2 igual a y es decir, que el punto P0 es un punto que pertenece al plano. Tenemos la recta R1 que también pertenece al plano. A partir de la recta, ¿cuáles son las componentes del vector dirección de esta recta? 2, No, 3 y pero 8. me parece que eran menos 2. Sí, profe, era -2 y Ah, 3. sí, era menos 2, Y 3. 3 y 1. 1. Ubico el vector de dirección de la recta acá. ¿Y qué otra información tenemos de la recta? ¿Las coordenadas de qué? Del punto. ¿Y cuál es el punto por donde pasa esta recta? Menos 1, más 2 y El menos punto 1. de la recta es igual a ¿qué? A menos 1, 2, 2 positivo, ¿y qué más? Menos 1. ¿A dónde ves el menos 1? no, no sería 0. 0. Ah, sería 0. Bien. Es verdad. ¿Qué le falta a este plano? Vector normal, ¿Tenemos el vector normal? no. Bueno, tenemos que encontrar ¿qué? Para encontrar la ecuación del plano, ¿qué necesitamos? Sí, Vector normal. las componentes de ¿qué? Del vector normal. ¿Cómo encontramos, a ver, las componentes del vector normal? ¿Qué harían ahí? A ver. Producto vectorial, Vos tenés que hacer producto vectorial, pero para hacer un producto vectorial, ¿qué necesitas? 2 vectores. 2 vectores. ¿Cuántos vectores tenés dentro del plano? A ver. 1, pero se puede crear otro. A ver, ¿quién me está hablando? Poquito. Mochieto. A ver, ¿por qué puede formar otro vector?
¿Cómo forma ese otro? Primero, ¿cuál es el primer vector que está situado dentro del plano? El primer vector es el vector ¿El vector vector dirección de qué? de la recta. De la recta. Este vector, si la recta pertenece al plano, el vector dirección de la recta tiene que pertenecer ¿a qué? Al plano, ¿sí? A su vez, ¿cuántos puntos tenemos contenidos o situados dentro del plano? 2. Y 2 puntos que estén situados dentro del plano, ¿qué les puede definir ahí? Un vector entre esos 2 puntos. Vector. Entonces quiere decir que entre el punto P0 y el vector dirección de y el punto de la recta, ¿podemos definir un vector? Sí. Pero Este tendría que vector, ser al revés. PR, P0. como quieran, ¿qué les va a cambiar ahí? ¿El sentido de qué? El sentido del vector. El sentido del vector, ¿sí? Quiere decir que entre el punto P0 y el punto que pertenece a la recta, ¿qué puedo definir? Un vector. ¿Este vector va a pertenecer al plano? Sí. 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 Es decir, que ¿cuántos vectores pertenecen al plano ahora? 2. 2. 2 vectores, ¿y cuántos puntos tenemos que pertenecen al plano? 2. Hola. ¿Cuáles son los puntos que por donde pasa el plano? ¿Cuáles son los puntos por donde pasa el plano? ¿Se escucha? Y ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. ahora Porque sí. por un momento se... ¿Cuáles son los dos? Sí, es inestable. ¿Cuáles son los 2 puntos por donde pasa el plano? P0 y PR. P0 y PR. ¿Al plano? ¿O no? ¿O no? profe, si de una explicación de vuelta se cortó total. No se escuchó casi nada. ¿El vector normal es perpendicular al plano? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿a qué tiene que ser perpendicular ese vector? A todo lo que está ¿qué? Dentro del... Dentro del plano. Situado, o todo lo que está contenido, o todo lo que pertenece dentro del plano. Si hablamos de vectores, tiene que ser perpendicular ¿a qué? A vectores. ¿Puede ser perpendicular a un punto, un vector? No. 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 Entonces, si ese vector normal es perpendicular al plano, ¿a qué va a ser perpendicular? A la A recta los y al vectores vector. de... Dirección de la recta. Primero, ¿va a ser perpendicular a qué? Por un lado, ¿qué? Al A la vector recta. ¿qué? Al Al vector vector dirección dirección. de la recta, y a su vez, ¿a qué va a ser perpendicular también? Al vector P1... P0, P. PR. Al vector definido P0, entre el PR. punto P0 y el punto ¿de qué? De la recta. De la recta. Si el vector normal, por un lado, es perpendicular al vector dirección de la recta, y a su vez es perpendicular al vector definido entre el punto P0 y el punto PR, ¿cómo calculamos el vector normal? Producto vectorial. ¿Y por qué haces un producto vectorial? Porque el producto vectorial de 2 vectores te daba como resultado un vector Otro vector. perpendicular al plano de los vectores. Se traba. No se le escucha, Profe, profe, por la duda. Sí, eso. El producto, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. El producto vectorial, ¿sí? Entre el vector dirección de la recta y el vector definido entre el punto P0 y el punto PR, me tiene que dar como resultado otro vector cuya dirección, ¿cómo es?
Perpendicular. perpendicular u ortogonal al plano que contiene ¿a qué? Ambos vectores, ¿sí? Por lo tanto, haciendo el producto cruz entre el vector dirección de la recta y el vector definido entre el punto P0 y el punto de la recta, el resultado del producto cruz entre estos dos vectores me va a dar como resultado la expresión cartesiana del vector normal, ¿sí? Ustedes ahí hay una alumna que me está preguntando por qué lo hago rectangular y por qué lo hago como triángulo, ¿sí? Esto, chicos, es un esquema. Yo siempre les voy a aconsejar que me esquematicen, ¿sí? Para esquematizar el plano tranquilamente lo pueden hacer en forma rectangular, ¿sí? Porque el plano puede ser el piso, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, pero después la gráfica les va a quedar el famoso triangulito. ¿Cuándo les queda el triángulo? Cuando el plano corta en los tres ejes coordenados cartesianos, ¿sí? Entonces, para hacer un esquema, tranquilamente pueden hacerlo de este modo, ¿sí? Pero después van a tener que graficarlo bien el plano, porque yo le estoy pidiendo la ecuación segmentaria, ¿sí? Bien. Me voy acá. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bueno, esto es lo que yo esquematicé en la pizarra, ¿sí? Este es un esquema, ¿sí? De que yo se los voy a pedir en el parcial. Les voy a pedir que me esquematicen, porque es una forma de ayudar a que ubiquen los datos que tenemos del plano y qué es lo que nos falta encontrar de ese plano, ¿sí? Siempre en el plano, la incógnita, por lo general, es el vector normal, porque no se lo está dando de datos, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar el vector normal. Bien, tenemos el punto, cuyas coordenadas son conocidas. Fíjense en que tenemos la recta, tenemos la ecuación simétrica de la recta. A partir de la ecuación simétrica de la recta tenemos que desglosarla, ¿sí? Es decir, ver qué información me está dando de esa recta. Por un lado, las componentes del vector dirección de la recta, que es menos 2, 3 y 1. Acá tiene que ser 1, porque si les da 0 es una indeterminación. Y las coordenadas de un punto particular o conocido por donde está pasando esa recta, ¿sí? Siempre recuerden que la ecuación simétrica me está dando las componentes del vector de dirección de la recta en el denominador y las coordenadas de un punto conocido particular por donde pasa la recta. El punto pertenece al plano, la recta pertenece al plano, por lo tanto el vector de dirección también tiene que pertenecer al plano. Fíjense acá, tenemos el punto de la recta. Entre el punto P0 y el punto de la recta definimos un vector. ¿Por qué? Porque dos puntos en el plano, es decir, dos puntos que están situados en el espacio, ¿sí? Me definen un vector. Este vector definido entre el punto P0 y el punto de la recta va a pertenecer al plano. Calculamos las componentes de ese vector, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Por lo tanto, el vector definido entre el punto P0, que es el dato, y el punto de la recta, tiene como componentes menos 2, 4 y menos 1, ¿sí? Si ustedes lo hacen desde el punto de la recta al punto P0, lo que les va a cambiar va a ser ¿qué? El sentido, ¿sí? Lo que están haciendo es invertir. Pero el vector va a pertenecer, ¿sí? ¿Qué pasa, Nicolás? Una pregunta, para hacer producto vectorial, ¿no tenían que tener el mismo punto de origen los dos vectores? No, el producto vectorial sí tiene que tener, pero acá vos tenés dos vectores que hay que ver cómo están ubicados. Mirá. El cortó vector todo, A1 profe. va a tener este. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estos dos vectores hay que ver cómo está ubicada esta recta, ¿sí? Pero vos fíjate que entre este punto y este punto defines un vector. Y acá Sí. tenés la recta. Sí. Tranquilamente se puede hacer ¿qué? ¿El producto qué? Vectorial, ¿sí? No, sí, o sea, lo que yo preguntaba es que en un momento cuando expresó en la pizarra en blanco, puso los puntos de orígenes al revés. Acá.
tipo puso de P desde el punto conocido al punto de la recta. Y acá lo mismo, ¿no? Acá no lo mismo. Sí, 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 Desde está bien, está bien, está bien, está bien. P0, P. Lo que te va a cambiar va a ser, si vos lo pones de PR a P0, te cambia el sentido del No, sí, sí. vector. Pero es el mismo vector, ¿sí? Les va a dar, tienen que llegar a la misma ecuación del plano, chicos. No se vuelvan locos con eso. Lo único que les cambia es el sentido, ¿sí? Pero llegan al mismo vector. Bien. Como el vector normal es perpendicular al plano, siempre recuerden que el vector normal atraviesa en forma perpendicular al plano, va a ser perpendicular a todo lo que está situado o contenido dentro del plano que yo quiero encontrar, ¿sí? Nosotros queremos encontrar la ecuación general de este plano, que contiene la recta y contiene un punto, ¿sí? Conocido. Por lo tanto, por un lado, el vector normal va a ser perpendicular al vector dirección de la recta. Al hablar de recta, hablamos de vector dirección, y por otro lado va a ser perpendicular al vector que pudimos definir entre el punto P0 y el punto de la recta. Por definición de producto cruz o producto vectorial entre dos vectores, ¿sí? El producto cruz o producto vectorial entre el vector de dirección de la recta y el vector definido entre esos dos puntos, me va a dar como resultado un nuevo vector cuya dirección es perpendicular u ortogonal al plano determinado por dichos vectores, ¿sí? Tenemos el vector dirección de la recta, tenemos el vector definido entre ambos puntos, resolvemos el producto cruz, como ya sabemos resolverlo, que tenemos que trabajar con la primera fila. Fíjense en que al resolver el producto vectorial, ¿sí? Obtenemos la expresión cartesiana del vector normal, ¿sí? Que es el vector resultante de ese producto cruz. Fíjense en que el vector normal tiene como componente menos 7 por el versor I, menos 4 por el versor J, menos 2 por el versor K. Es decir, obtuvimos la expresión cartesiana del vector normal. Acá fíjense que expresé al vector normal como terna ordenada, menos 7, menos 4, menos 2. Ahora bien, me voy a un esquema solito. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora voy a ubicar todo de nuevo en un esquema, los datos que tenemos del ejercicio, ¿sí? ¿Qué tenemos como dato? Tenemos el punto P0, cuyas coordenadas son 1, menos 2, 1. A su vez, tenemos la recta. A partir de la recta, tenemos el vector dirección y teníamos el punto por donde pasaba ¿qué? La recta, cuyas coordenadas eran menos 1, 2 y 0 creo. y 0. ¿Y qué encontramos ahora? Mediante el producto vectorial pudimos conocer ¿qué? Las componentes del Vector normal. vector normal, que tiene como componente menos 7, menos 4 y menos 2. Fíjense en todo lo que tenemos ahora de datos. ¿Cómo encontramos la ecuación general de este plano? ¿Qué harían ahora ustedes para encontrar la ecuación general del plano? Ecuación punto vectorial. ¿La ecuación qué? Ay, siempre se me olvida el nombre. ¿Punto qué? Punto normal. Normal. Punto normal. ¿Por qué utilizamos esta ecuación? ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque requiere las componentes del vector normal y las coordenadas del punto conocido.
plano, chicos? Perdón, profe, pero se le ¿Cuántos cortó puntos conocidos pertenecen al plano? 2 puntos. 2 puntos. Profe, si está hablando no se le escucha. ¿Qué otro punto pertenece al plano? ¿Me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. El punto de la recta. El punto de la recta. ¿Estos dos puntos van a satisfacer la ecuación del plano o no? Sí. Sí. Entonces, para encontrar la ecuación punto normal del plano, ¿qué puntos podríamos utilizar para reemplazar en esta ecuación? Cualquiera de esos dos. Cualquiera de estos dos. ¿Por qué? Porque ambos puntos pertenecen al plano y tienen que satisfacer ¿qué ecuación? Ecuación punto normal. Punto normal. La ecuación general del plano. ¿Qué punto quieren trabajar ustedes? ¿Por qué puntos quieren reemplazar? A ver. El segundo Punto de la recta. que tiene un 0. El PR. Así se me anula más rápido. Obviamente, ¿sí? Entonces, reemplazamos en la ecuación punto normal, reemplazamos las coordenadas del punto de la recta y las componentes de ¿qué? Del vector normal, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la ecuación general? ¿Qué hay que hacer ahora? A ver. Distributiva. ¿Aplicamos qué? Distributiva, ¿y qué hacemos? Acomodamos ¿qué? Variables y términos independientes, ¿sí? Me quedaría menos 7x, menos 7, menos 4y, más 8, menos 2z, igual a ¿qué? A 0. ¿Cómo les queda? A ver. 7x más 4y más 2z de un lado. Pendiente. ¿Más 1? Yo les pregunto, ¿esta ecuación está bien así como está? No. ¿Por qué no? Pero tiene que quedar positivo los valores. A tiene que ser El entero valor de positivo. A tiene que ser positivo y entero, entonces ¿qué hago para que sea positivo y entero? Por menos 1. Multiplico cada uno de estos términos, ¿por qué? Por Menos 1. menos 1. De ese modo queda positivo y entero, ¿sí? Fíjense que me voy acá. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense que acá está explicado lo que vimos recién, que para encontrar la ecuación general del plano, voy a reemplazar las coordenadas de un punto que pertenezca o esté situado dentro del plano. Tenemos dos puntos que están situados dentro del plano, ya sea el punto dato y el punto que pertenece a la recta, y las componentes del vector normal. ¿En qué ecuación? En la ecuación, chicos, punto normal. Y usted tiene que preguntarse por qué utilizo esa ecuación para encontrar la ecuación general del plano. ¿Por qué? Porque la ecuación punto normal, ¿qué información me está dando? Las componentes del vector normal, que ya las tenemos, y las coordenadas de un punto conocido particular que pertenezca al plano. Bueno, yo reemplacé, fíjense que reemplacé a su vez las coordenadas del punto P0 y van a ver que obtengo la misma ecuación del plano. Reemplacé, aplico distributiva, fíjense que llegamos a lo mismo. Y fíjense acá, llegamos a la misma que, chicos, ecuación Ecuación general del plano. Exactamente. ¿Qué les aconsejo siempre que hagan?
Nosotros acá utilizamos, ¿qué punto utilizamos? El punto PR, ¿se ve? Sí, Para profe. saber si este plano está bien calculado, ¿qué harían ustedes ahora? ¿Reemplazarían qué? PR por P0. Reemplazamos en la ecuación del plano que ustedes obtuvieron las coordenadas del punto P0, y si al reemplazar las coordenadas de ese punto en la ecuación general del plano que ustedes obtuvieron satisface con la igualdad que es 0, el plano está bien calculado, ¿sí? Siempre aconsejo que verifiquen, siempre y cuando puedan, chicos, verifiquen. Fíjense en qué es lo que yo hice acá, yo verifiqué, ¿se ve? Yo trabajé con el punto P0. Para saber si este plano está bien calculado, así como está, lo voy a verificar. ¿Cómo verifico? Voy a verificar reemplazando las coordenadas del punto de la recta, que es otro punto que pertenece al plano, en la ecuación general o implícita del plano que calculé anteriormente. Si al reemplazar las coordenadas de ese punto se verifica la igualdad, quiere decir que su plano está bien calculado, ¿sí? Siempre aconsejo que verifiquen la ecuación del plano, siempre y cuando puedan. Acá se le está dando 2 puntos. Si yo para encontrar la ecuación del plano utilicé el punto P0, que es el punto dato, para verificar que este plano esté bien calculado, voy a reemplazar las coordenadas del punto de la recta en la ecuación del plano que encontramos, y si satisface con la igualdad, quiere decir que el plano está bien calculado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, ahora, ¿cómo obtendrían la ecuación paramétrica vectorial del plano? ¿Cuántos vectores necesitan? ¿Cómo, profe? ¿Cómo obtienen la ecuación paramétrica vectorial del plano? Porque también se las está pidiendo. ¿Cómo obtienen esa ecuación? ¿Qué necesitaban para obtener la ecuación paramétrica vectorial? 2 vectores. 2 vectores que pertenezcan al plano y las coordenadas ¿de qué? De un punto De un conocido. punto De un conocido. punto. ¿Tenemos 2 vectores que pertenezcan al plano? Sí. Sí. ¿Cuáles son esos vectores que están situados o contenidos dentro del plano? Vector de Vector A dirección y vector y P0PR. Vector P0, PR. ¿El vector normal pertenece al plano o atraviesa el plano en forma perpendicular? Atraviesa el Atraviesa. plano. Atraviesa, ¿sí? Tengan cuidado también con eso. Por lo tanto, para encontrar la ecuación vectorial del plano, ¿qué vectores vamos a utilizar? El vector dirección de la recta, ¿y qué otro vector? Y el vector PRP0. ¿Y qué punto podemos utilizar para encontrar la ecuación del plano vectorial? El punto PR o el punto P0. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen al plano. Porque ambos puntos están situados dentro del plano. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Nicolás? Obvio. Bien. Para encontrar la ecuación paramétrica vectorial, nuevamente, necesitamos las coordenadas de un punto conocido o particular que pertenezca al plano y las componentes de 2 vectores que estén situados dentro del plano. Tengan cuidado con estos vectores, si no van a querer trabajar con el vector normal, chicos, ¿sí? Porque el vector normal lo que está haciendo es atravesar en forma perpendicular al plano. Por lo tanto, tenemos 2 puntos conocidos que están situados dentro del plano, es decir, que tanto el punto P0, que es el punto dato, como el punto de la recta, ambos puntos pertenecen al plano. Tenemos los 2 vectores, tenemos por un lado el vector de dirección de la recta, que pertenece al plano, y a su vez tenemos el vector que hemos definido entre el punto P0 y el punto PR, que es el punto de la recta que pertenece al plano. Por lo tanto, para encontrar la ecuación vectorial del plano, voy a reemplazar las coordenadas de un punto conocido, que en este caso utilicé P0, y las componentes de los vectores que pertenecen al plano, ¿sí? Siempre recuerden que alfa y beta son justamente parámetros que pueden tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Si nosotros a alfa y a beta le asignamos un valor numérico, ¿qué obtenemos del plano, chicos? ¿Qué se Un obtendrá del punto plano? conocido.
otro punto por donde va a pasar ¿qué? El plano. 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 Ahora bien, ¿cómo obtenemos la ecuación segmentaria del plano? Esta es la ecuación segmentaria, ¿sí? Sería Para X obtener sobre la A ecuación segmentaria, ¿de qué ecuación tenemos que partir? General. De la ecuación general. Bien, ¿cuál era la ecuación general que yo no me acuerdo? 7x AX más BY más CZ 7x más 4y más 2z menos 1 bien, igual a 0. igual a 0. ¿Cómo trabajamos esta ecuación? A ver, explíquenme cómo se trabajaría. el término independiente se pasa al otro lado de la igualdad. ¿El término independiente qué es? Se pasa al otro lado de la igualdad. Lo pasamos al segundo miembro. No hace falta dividir porque ya es 1. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que dividir todo por 1. Uno. Bien, a ver, para que se lo pongo acá para que se den cuenta cómo les tiene que quedar después. O sea, profe, sí o sí hay que dividirlo por 1, aunque ya sea 1 del otro. Sí, pero para ver que se den cuenta que no puede quedar así. A ver, ¿esto está bien así? ¿Así está No. bien la ecuación? No. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto no puede dar así. No puede dar ni 2, ni 4, ni 7. ¿Cuánto tiene que dar los coeficientes numéricos que acompañan las variables en la ecuación Uno positivo. segmentaria? Tiene que quedar 1 y Positivo. positivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aplicamos esa propiedad de fracciones. X sobre 7, Y sobre 4 y Z sobre 2. Exactamente. A, ¿sí? Que es el punto. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Ahora sí, Se profe. le cortó. Sí. Un Ahora sí se séptimo escucha. que me está indicando. A, ¿qué era? El punto De corte donde con el el eje plano X. corta en el El eje eje X. coordenado X. Un cuarto que me está indicando. El punto donde el Corta plano Y. corta en el eje eje Y. coordenado Y y en Z, acá es C, que es el punto donde el plano corta en el eje Z, ¿sí? ¿Cómo hacemos graficar el plano acá? Uniendo los tres puntos. Primero tenemos que ubicar ¿qué? Los puntos en puntos. el plano. Fíjense en que acá, este ejercicio de acá, que está acá, este de acá, como yo lo tengo acá, ¿se ve? Sí, Bueno, esto está mal. eso quería preguntar. Ah, acá. ¿Se ve? Tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque yo acá me confundí, ¿sí? Y está mal esa parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe. O sea que Díganmelo. siempre sí o sí hay que dividirlo y después expresar la... Y sí, porque acá me queda 7, acá me queda 4 y acá me queda 2. Entonces cuando yo lo invierto no me queda 7, me queda un séptimo. Yo ahí me confundí cuando se los hice la filmina, cuando lo hice en el 2020, ¿sí? Está bien. Pero miren cómo será que nadie me prestó atención a eso, que nadie me dijo nada. ¿Cómo hacemos graficar acá? Tendríamos que ubicar, ¿qué? Un séptimo. ¿Cuánto es un séptimo, chicos, más o menos? No es nada. No, casi nada. Es re chiquito este plano, lo ubicamos hacia una vez. 0,14. Bueno, está muy cerquita acá.
Hagamos Ay, la ya. representación más grande, tipo, en vez de poner uno tan cerca, lo ponemos más lejos y listo. Sí, lo ponen ustedes, después lo manejan, ¿sí? El 1/4 sería como 0, 0,25. 0,25. pónganle que sea acá. Vamos a poner un poquito más lejos. Y 1/2 sería más o menos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficamos el plano? Uniendo Uniendo los que puntos. acá me queda el triángulo. ¿Cuándo les queda ese famoso triángulo? Cuando el plano corta en qué? En los tres En los tres ejes ejes coordenados. Tres ejes. coordenados cartesianos. Cuando el plano corta en 2 ejes, les va a quedar representado ¿qué? Un rectángulo, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos, de este ejercicio? Profe, no se le escucha. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Es que, chicos, ya... ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Yo lo que noto que solamente acá hay un solo chico que es Bocheto, que es el que está participando y de vez en cuando escucho una chica que no sé quién es. ¿Qué pasa con el resto, chicos? Sí, se entiende, profe. Tienen que Se entiende, profe. participar. Van a ver que yo en las clases los hago pasar al pizarrón, chicos, ¿sí? Así que a participar porque es la forma que tengo de ver si se entiende o no el ejercicio. Y no hay que tener miedo de que si pasar el pizarrón nos equivocamos, justamente es la forma que uno tiene de aprender, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa, Vera? Profe, ¿cómo dijo de que quedaba rectángulo el plano? Porque no llegué a escuchar qué es lo que había dicho. Claro, si no te corta, cuando a vos te corta solamente, por ejemplo acá se ve, Sí, si a vos te corta en el eje Z y en el eje B, te va a quedar un claro, rectángulo. un rectángulo. En Sí, ningún sí, momento te corta en qué, en Z, en en Z. X. ¿Sí? ¿Cuándo te Claro. queda el famoso triángulo? Les queda cuando el plano corta en qué, en los tres En los ejes tres ejes. coordenados cartesianos, ¿sí? Que ya después vamos a ver esas posiciones relativas. Claro. Gracias, profe. Bueno. Vamos a ver este ejemplo, ¿se ve? Le dice, hallar la ecuación general y vectorial del plano y le vamos a agregar la segmental, así practicamos para graficarlo. Que contiene las rectas, fíjense acá que le estoy variando la información que hay dentro de ¿qué? Del plano, ¿sí? Pero siempre el plano va a tener una incógnita que va a ser ¿qué, chicos? ¿El vector qué? El vector normal. El vector normal, ¿sí? Y siempre le tengo que dar algo extra para que me saquen ¿qué? El vector normal, ¿sí? Porque si no, ¿cómo me encuentran la ecuación del plano, ¿sí? Siempre recuerden que para encontrar la ecuación del plano necesito sí o sí las componentes de un vector normal y las coordenadas de un punto conocido particular que pertenezca a ese plano, ¿sí? Bien. Les dice, hallar la ecuación general y vectorial del plano que contiene la recta R1 cuya ecuación es x menos 3 sobre 2 igual a y menos 4 sobre menos 3 igual a z menos 5 sobre 4. ¿Qué ecuación es de la recta R1? Simétrica. La ecuación simétrica. A partir de la ecuación simétrica, ¿cuáles son las componentes del vector dirección de la recta R1? 2 menos 3 y 4. 4. ¿Cuáles son las coordenadas del punto por donde pasa esta recta? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, muy bien. A su vez me da la recta R2, cuya ecuación es x y z igual a 1, 7, 1, más alfa igual a menos 2, 4 y menos 3. ¿Qué ecuaciones de la recta? La vectorial paramétrica. La ecuación vectorial. A partir de la ecuación vectorial, ¿cuáles son las componentes del vector dirección y cuáles son las coordenadas del punto conocido o particular por donde pasa esta recta? El vector de dirección sería 1, 7, 1. El vector de dirección es 1, 7, 1. No, no, es No, menos menos 2, 4 y2, menos 4 3. menos 3. Ah, ¿y qué es 1, 7, 1? Son las Punto coordenadas. conocido.
las coordenadas de un punto Punto conocido. particular Conocido de o la recta. conocido por donde va a pasar la recta que R2. R2. Recuerden que la recta pasa ¿cuántos puntos? Infinitos puntos, Infinitos. ¿sí? Donde siempre se les tiene que dar de dato un punto conocido. Vamos a esquematizar este plano. Para esquematizar, como les digo, se puede hacer el plano en forma rectangular, ¿sí? ¿Qué sería esquematizar? Ubicar los datos, la información, chicos, que me está dando el enunciado. ¿Y qué es lo que me falta encontrar, sí? Bien. Este vendría a ser el plano que queremos encontrar. ¿Este plano qué contiene? A ver, díganme ustedes, ¿contiene dos rectas distintas? Sí. La recta R1. A ver, la recta R1 dijimos que tiene como vector dirección el vector dirección era 2 menos 3 Y 4. 4, sí. y 4. Quiere decir que ubico el vector dirección. Acá. A su vez, esta recta tiene un punto. ¿Por dónde pasa? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 3, 4, 3, 5. 4 y 5. 3, 4 y 5. Quiere decir que es un punto conocido de la recta, ¿sí? Por donde pasa la recta. Acá tendríamos el punto. Supongamos, si lo esquematizo. A su vez, esta recta R1, bueno, pertenece al plano. A su vez, ¿hay otra recta o no que pertenece al plano? Sí. Vamos a quedar acá, ubicada. Esta recta es la recta R2. La recta R2, ¿qué componentes tiene del vector dirección? A ver, ¿qué componentes tenía? Menos 2, 4 y menos 3. ¿Y qué punto pasa por esta recta? Era 1, 1, 7, 1. 1. La recta R2 pertenece también al plano. ¿Qué es lo que le está faltando a este plano en el esquema? El vector normal. El vector normal, que es un vector que atraviesa ¿qué? Al plano, plano. El plano. El plano. en forma perpendicular, ¿sí? Lo atraviesa perpendicularmente. ¿Tenemos las componentes de este vector normal? No, no lo tenemos. Es una incógnita también. A ver, ¿cómo encontraríamos ese vector normal? Sabemos que el vector normal, El producto vectorial. espera, el punto vector uno, normal es perpendicular al plano. Por lo tanto, tiene que ser perpendicular a todo lo que está situado dentro de ¿qué? El plano. El El plano. plano. Por un lado va a ser perpendicular ¿a qué? A A la la recta recta. R1. Y a la recta R2. Y por otro lado, tiene que ser perpendicular ¿a qué? La A recta la R2. recta A la R2. recta R2. ¿Sí? Al hablar de recta, ¿hablamos de qué? De vectores Vector dirección. dirección. Quiere decir que el vector normal, ¿a qué vector va a ser perpendicular? Al vector dirección de la recta, 1, ¿y a qué va a ser perpendicular? Al vector dirección 2. Bien.
Hay otro vector acá también que se podría definir. Sí, Sí, el punto 1 y el punto 2. Sí, de la recta del punto P1 Entre y el el punto P2. P1 y el punto P2, ¿podemos definir otro vector? Sí, sí. ¿Acá o no? ¿Me van siguiendo? sí, podrías hacer lo mismo, Sí, sí. ¿o no? Con Es el- decir, que entre el punto P1 y el punto P2, ¿sí? O al revés, tenemos otro vector también. Por lo tanto, el vector normal también aquí puede ser perpendicular también. A ese Al vector. vector Al P1, vector P2. definido entre los dos puntos de la recta. Ahora bien, ¿cómo encontramos el vector normal? ¿Qué harían ustedes ahí? Yo haría producto vectorial ¿Entre qué? entre el vector dirección de la recta R1 y el vector P1, P2, que ya sabemos que tienen punto en común. Bueno, esa es una forma. A ver, ¿qué otro más se podría hacer el producto Me gusta vectorial? este y si no, también los aplica dos vectores de determinantes. dirección. Podríamos hacer el producto vectorial entre el vector dirección de la recta R1 y el vector dirección de la recta R2. Sí, sí se puede. Sí, Pero ¿qué es lo primero que tendríamos que corroborar si yo hago el producto vectorial entre estos dos vectores de dirección? Que no sean paralelos. Paralela a las ¿Por rectas. qué? Porque si yo hago el producto vectorial entre el vector dirección de la recta R1 y el vector dirección de la recta R2 y me da que es igual a 0, ¿qué es lo que estoy corroborando ahí? Que las rectas ¿cómo son? Paralelos. Paralelas. Paralelas. ¿El vector normal puede ser igual a 0? No. 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 Entonces, si ustedes quieren trabajar con el vector dirección de ambas rectas, ¿qué es lo primero que se debería verificar? Que las rectas no No sean sean ¿qué? No sean paralelas. No paralelas. sean No paralelas. sean paralelas, chicos, ¿sí? Tengan cuidado porque esa trampa siempre se la suelo hacer. ¿Qué es lo que hacen enseguida? Me hacen el producto vectorial entre esto y esto, pero hay veces las rectas son paralelas. Si las rectas son paralelas, ¿sí? El producto mixto entre dos vectores para que sean paralelos, ¿cómo me daba? ¿Igual a qué? A 0. Igual a 0. Cero. ¿Se acuerdan que vimos que dos vectores son paralelos cuando el producto vectorial entre ellos es igual a qué? A 0. Si ustedes hacen el producto cruz entre los vectores de dirección de la recta, que está bien, ¿sí? Primero verifiquen que las rectas no sean paralelas. ¿Por qué? Porque si las rectas son paralelas, ¿cuánto les va a dar ese producto vectorial? ¿Igual a qué? a 0. 0. A 0. Y les va a dar que el vector normal va a ser igual a 0. ¿Y eso conceptualmente está bien o no? No. No. No, No. ¿Sí? Por eso es que justamente en caso que las rectas sean paralelas, ¿cómo sacarían el vector normal? ¿Con qué trabajarían? Con el vector P1 y P2. ¿Y el vector dirección de qué? De alguna de las... cualquiera de los dos. Alguna de las dos rectas, ¿sí? Tengan cuidado porque hay veces yo le doy que el plano contiene dos rectas y esas dos rectas son paralelas y no saben qué hacerme, ¿sí? Entonces justamente ahí hay un buen análisis. Bien, vamos a verificar si las rectas son paralelas. ¿Cómo verificábamos si las rectas son paralelas acá? Son múltiplos los vectores de dirección. A ver, Múltiplos escalares. tenemos el vector dirección de la recta R1, ¿cómo es? 2 menos 3, 4. Y el de la recta 2 menos 2, 4, 3. Y tienen que ser múltiplos escalares entre ellos. Digamos. Exactamente, o iguales, ¿sí? Para verificar que estas rectas no son paralelas y de ese modo puedo trabajar con el producto cruz entre el vector dirección de la recta R1 y el vector dirección de la recta R2 para sacar este vector normal, vamos a verificar, a ver, 2 es a menos 2, como menos 3 es a 4, como 4 es a ¿qué? Menos 3. A menos 3. ¿Las rectas son paralelas? No. 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 Claramente Por lo no. tanto, para encontrar el vector normal de este plano, ¿puedo hacer el producto cruz entonces entre los vectores de dirección de la recta? Sí, Sí. sí se puede. Sí. O también podría hacer el producto cruz entre el vector de dirección de la recta R1 con este vector definido entre estos dos puntos. Sí. 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 ¿Sí? Entonces, cualquiera de las formas de resolución tenemos que llegar a ¿qué, chicos?
a la al mismo misma resultado. ecuación general del plano, ¿sí? Todo ese análisis es el que yo les voy a pedir en un simple ejercicio de plano. Bien, es decir, fíjense en que con un ejercicio simple yo los evalúo conceptualmente en muchos conceptos, chicos, ¿sí? Porque le puedo dar un plano que tiene dos rectas, esas rectas son paralelas, y les pido que me encuentren la ecuación de ese plano. Entonces, fíjense en un mismo ejercicio todos los conceptos que estoy evaluando, ¿sí? No hace falta que se les complique tanto con plano. Bien, ¿se ve, chicos, la pantalla? Sí, profe. Bueno, todo esto es lo mismo que yo les hice en la pantalla, ¿sí? En la pizarra. Tenemos la recta R1, la recta R2, ambas rectas pertenecen al plano. Al hablar de recta, hablamos de vector de dirección de la recta, por lo tanto el vector de dirección de la recta R1 va a pertenecer al plano, y el vector de dirección de la recta R2 también pertenece al plano. En este caso la incógnita es el vector normal, que lo que está haciendo es atravesar en forma perpendicular a este plano que contiene a estas dos rectas. Como el vector normal atraviesa en forma perpendicular al plano, va a ser perpendicular a todo lo que está situado, contenido dentro del plano. Si la recta R1 pertenece al plano, el vector normal va a ser perpendicular a la recta. Por lo tanto, va a ser perpendicular al vector dirección de la recta. Como la recta R2 pertenece al plano, el vector normal va a ser perpendicular a la recta. Por lo tanto, va a ser perpendicular al vector dirección ¿de qué? De la recta R2. Lo primero que vamos a verificar, y siempre soy muy insistente con eso, verifiquen que las rectas que están situadas o contenidas dentro del plano, ¿sí?, no sean paralelas. ¿Por qué? Porque si esas rectas son paralelas, no pueden trabajar con los vectores de dirección, ¿sí?, para encontrar ese vector normal. ¿Cómo verificamos que las rectas no son paralelas? Primero, tenemos el vector de dirección de la recta R1, tenemos el vector de dirección de la recta R2, ¿sí? Para verificar que dos rectas sean paralelas, tenemos que verificar justamente que los vectores de dirección no sean múltiplos escalares o iguales. Realizo la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores de dirección. Fíjense en que como la relación no se mantiene constante, las rectas no son paralelas. Como las rectas no son paralelas, para encontrar el vector normal, sí puedo trabajar con ambos vectores de dirección. Fíjense que como R1 no es paralelo con R2, justamente para encontrar el vector normal que es perpendicular a al plano, puedo realizar tranquilamente el producto vectorial entre el vector de dirección de la recta R1 y el vector de dirección de la recta R2. ¿Por qué? Porque no me va a dar 0 porque las rectas no son paralelas. Por definición de producto vectorial o producto cruz entre dos vectores, siempre recuerden que me tiene que dar como resultado otro vector cuya dirección es perpendicular o ortogonal a los vectores que están implicados en dicho producto vectorial o que están situados dentro del mismo plano. Fíjense acá que planteo justamente, resuelvo el producto vectorial como nosotros lo vimos. Al resolver el producto vectorial, como resultado voy a obtener la expresión cartesiana del vector normal. ¿Se ve, chicos, la expresión? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se está viendo? Es decir, Sí. que el vector normal tiene como expresión cartesiana menos 7i menos 2j más 2k. Lo voy a expresar como terna ordenada. A vale menos 7, B vale menos 2 y C vale 2. Ahora tenemos el vector normal. ¿Cómo encontramos entonces ahora la ecuación general del plano? ¿Qué harían ahora? A ver, tenemos los componentes del vector normal. ¿Qué necesitamos ahora para encontrar la ecuación del plano? Un punto. Ecuación punto normal. La ecuación punto normal. La ecuación punto normal, ¿qué implica? Las componentes del vector normal que ya las tenemos. ¿Y qué otra cosa más involucra? Y un punto Un punto conocido. conocido que se encuentra en el plano. ¿Y cuántos puntos tenemos conocidos que estén situados dentro del plano? Dos. Dos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Los dos de la recta.
de ¿Cuál cada una de punto las puedo rectas. utilizar para encontrar la ecuación del plano? Cualquiera. Cualquiera de los dos, ¿Por qué? porque los dos están dentro del plano. Por lo tanto, tienen que satisfacer ¿qué? La La ecuación del ecuación de la plano, recta. ¿sí? Fíjense en que como ambas rectas pertenecen al plano, para encontrar la ecuación general del plano, puedo utilizar las coordenadas del punto de la recta R1 o las coordenadas del punto de la recta R2. Cualquiera de estos dos, ¿sí? Si yo reemplazo en la ecuación punto normal por las coordenadas del punto P1 de la recta R1, para verificar que el plano esté bien calculado, voy a reemplazar las coordenadas del otro punto, ¿sí? Siempre verifiquen, siempre y cuando puedan, verifiquen que el plano esté bien. Voy a reemplazar las coordenadas del punto P1, es decir, las coordenadas del punto P1 que pasa por la recta, que pertenece a la recta R1, y las componentes del vector normal en la ecuación punto normal. Siempre recuerden que partimos de esta ecuación. Reemplazamos las componentes, reemplazamos las coordenadas del punto, tenemos la ecuación punto normal, que es la primera que yo les voy a pedir. Para encontrar la ecuación del plano, aplicamos justamente distributiva, acomodamos variables y término independiente. Fíjense, menos 7x más 21, menos 2y más 8, más 2z menos 10 igual a 0. Acomodamos variables y agrupamos término independiente para llegar a la ecuación general del plano. Fíjense en que me queda menos 7x, menos 2y, más 2z más 19 igual a 0. Siempre tengan presente que matemáticamente el coeficiente numérico que acompaña a la variable x tiene que ser positivo y entero. Como me queda negativo, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Multiplicar por -1. Multiplico todo por menos 1, ¿sí? Multiplico cada uno de estos términos por menos 1 y de ese modo obtenemos la ecuación general o implícita del plano. Para saber que este plano está bien calculado, voy a verificar justamente con las coordenadas del punto que yo no utilicé, que pertenece a la recta R2, voy a reemplazar las coordenadas de dicho punto en la ecuación general del plano que hemos encontrado, y si al reemplazar las coordenadas en la ecuación satisface la igualdad que es igual a 0, eso me está indicando que el plano está bien calculado. Fíjense, tenemos las coordenadas del punto P2, reemplace las coordenadas del punto P2 en la ecuación del plano y fíjense en que verifica la igualdad. Quiere decir que este plano está bien calculado, ¿sí? Ahora bien, me pide encontrar la ecuación vectorial del plano. Para encontrar la ecuación vectorial del plano, ¿qué necesitamos, chicos, ahí? Para encontrar la ecuación vectorial del plano, ¿qué es lo que se necesitaba? Un punto del plano y dos vectores. ¿Cuántos vectores tenemos dentro del plano? 3. 3. Quiere decir que podemos utilizar dos de esos 3, ¿sí? ¿Cuántos puntos tenemos dentro del plano? 2. 2. Quiere decir que podemos utilizar cualquiera de esos dos. Fíjense acá que para la ecuación vectorial del plano tenemos 2 puntos conocidos y tenemos, bueno, 3 vectores, ¿sí? Yo reemplacé las componentes del vector dirección de la recta R1, las componentes del vector dirección de la recta R2, y reemplacé las coordenadas del punto P1, ¿sí? De ese modo obtuvimos la ecuación vectorial del plano buscado, ¿sí? Siempre recuerden que para obtener la ecuación vectorial del plano buscado, ¿qué necesitamos? Dos vectores que pertenezcan o estén situados dentro del plano y las coordenadas de un punto conocido particular del plano. Ahora bien, quiero que me encuentren, ¿se ve, chicos, acá? Le doy 5 minutitos hasta las 1:30 para que me digan cómo queda la ecuación segmentaria del plano, ¿sí? ¿Se ve? Ok, profe. Bueno. Sí, profe.
¿Y alguno lo hizo? ¿Cómo les quedó? Sí, la estoy por terminar. Ya está, profe. Igual a 0. A ver, ¿cómo les quedó? Ahora sí. ¿Qué hicieron? Explíquenme, a ver. Primero pasamos el término independiente a la segunda parte de la igualdad, como 19 positivo, Bien, ¿y qué más? y luego dividimos todo por el término independiente, o sea, todo dividido en 19. ¿Y ahora? Usamos propiedad de fracciones y pasas los valores numéricos de arriba dividiendo abajo el 19. ¿Quién me habló? Moyano. Ahí tenemos voz de locutor. Gracias. Bien. 2, 7 y menos 7. A ver, ¿y ahora cómo graficamos este plano? 19 Y séptimos, ¿a qué es igual? ¿Este es el A o no? claro, Sí, el corte del plano Este con el vendría a ser eje el coordenado B. X. Pero no se puede hacer la división esa. Sí, Sí. Ah, no, no dije nada. Me confundí. Le va a dar Eh, con números. 3,5 te da. Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Ubicar Los ejes coordenados y esos después valores. y 14. salían los cortes, digamos, del plano con los ejes coordenados. Exactamente. Porque se los voy a pedir, chicos, en el parcial. El lugar geométrico debe estar representado. ¿Cuánto les da 19 sobre 7 más o menos? 2,71. Bueno, más o menos ahí. Acá les daría 19 sobre 2, les da 9,5. 9,5. Ponele acá, más o menos. Y acá le da para abajo, ¿no? Ujú. Sí, Menos Vamos bien 9,5. menos por acá. 9,5. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Unimos qué? Los 3 puntos. Unimos estos 3 puntos. ¿Y qué me queda representado? El plano. El El plano. plano. En el espacio. Ahí tienen representado el plano. Ese es el plano. ¿Sí? Uniendo esos 3 puntos. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Profe, ¿me puede mostrar Ninguna duda. la ecuación vectorial? Porque tengo una duda con los vectores de dirección. Acá. ¿Qué pasa con los vectores de dirección? Profe, ¿cuándo va a subir el material este? ¿De qué? ¿De plano? Lo Sí, de subo hoy. plano. Ah, Hoy lo subo a este PDF. bueno, gracias, profe. Y el otro también. En la ecuación vectorial, profe. Esta es la ecuación vectorial. No, está en la segmentaria ahí, profe. No, no se ve. Esta. ¿Se ve? Yo veo la pizarra. Esta.
Ahora sí. Ahora sí. Bien. Listo, era por las dudas porque no sabía si lo tenía bien o no. Bien, gracias. Bueno. A su vez, nosotros vimos el lunes que un plano puede contener ¿cuántos puntos? 3 puntos ¿qué? 3 puntos conocidos. 3 puntos conocidos, que esos puntos tienen que ser ¿qué? ¿No? ¿Ali? Alineados. Alineados. Ah, ¿Sí? no ¿Qué alineados. significa que sea no alineado? Que no están ubicados sobre la misma recta de ¿qué? De De acción. acción. De acción, chicos, ¿sí? Porque quiere decir que esos 3 puntitos pertenecerían ¿a qué? A la misma La misma recta, recta. ¿sí? Entonces, justamente ahora vamos a ver un ejercicio de ese tipo, ¿sí? Le dice, halla la ecuación general, vectorial y paramétrica cartesiana del plano que pasa por 3 puntos no colineales, ¿sí? Es decir, 3 puntos no colineales son 3 puntos que no se encuentran ubicados sobre la misma recta de acción, es decir, que no están ubicados en la misma recta, ¿sí? No tienen la misma dirección, tienen direcciones distintas. Me da el punto P1, cuyas coordenadas son -3, 2, 4, me da el punto P2, cuyas coordenadas son 1, 5, 7, y el punto P3, cuyas coordenadas son 2, 2 y -1. Nuevamente, hacemos el esquema antes de ubicar el plano, antes de poder graficar el plano. Este vendría a ser el plano que yo quiero encontrar. Por un lado tenemos el punto P1, cuyas coordenadas son -3, 2 y 4. Tenemos el punto P2, cuyas coordenadas son 1, 5, 7. Y tenemos el punto P3, cuyas coordenadas son 2, 2 y -1. Estos 3 puntos pertenecen ¿a qué? Al mismo plano. Al plano. Están situados dentro del plano, ¿sí? Si ustedes ubican estos 3 puntos en el espacio, como saben ubicarlo, van a ver que no están ubicados ¿en qué? En la misma recta, Recta de ¿sí? acción. Exactamente. ¿Qué le falta a este plano? ¿Qué le está faltando acá? Vector El normal. vector normal. El vector normal. ¿Qué es el vector normal? Es un vector que está atravesando el plano ¿en qué? En forma Perpendicular. perpendicular. ¿Tenemos las componentes de este vector normal? No. No. Ahora vamos a analizar un poquito lo que hay dentro del plano. Si tenemos 3 puntos en el plano, ¿qué me definen esos 3 puntos en el plano? 2 vectores con un mismo punto de origen. 2 vectores que comparten ¿qué? El mismo Punto de origen. Punto de origen. ¿Sí? ¿Qué origen pueden compartir? ¿El P2, el P3 o el P1? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, yo voy a elegir el punto P1 como origen, entonces entre el punto P1, ¿sí? Y el punto P2, ¿qué defino acá? Un qué? vector. Un vector. Acá estoy definiendo el vector que va desde ¿qué? Desde el P1, punto P1 P2. al punto P2. ¿Este vector definido entre el punto P1 y P2 va a pertenecer al plano? Sí. 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 Es decir, es un vector que va a ser P2, coordenada del punto final menos el punto inicial, y este punto pertenece al plano. A su vez, entre el punto P1 y el punto P3, ¿qué voy a definir? Otro vector. Otro Otro vector. vector. Ese vector va a pertenecer también ¿qué? Plano. Al plano. Al plano. Es decir, el vector definido entre el punto P1 y el punto P3, estos dos vectores están compartiendo ¿qué? Mismo punto de El origen. mismo punto de origen, también pertenece ¿a qué?
al plano que queremos encontrar. A su vez sabemos que el vector normal es perpendicular ¿a qué? Al plano. Al plano. Por lo tanto, va a ser perpendicular ¿a qué? A todo lo A todo lo que comprendido está dentro. situado contenido dentro del plano. ¿A qué va a ser perpendicular este vector entonces? A los vectores P1, P2 y el Por un vector lado va a ser P1, perpendicular P3. al vector P1, P2. Por un lado va a ser perpendicular al vector definido entre el punto P1 y P2. Y a su vez, ¿a qué va a ser perpendicular? Al vector definido entre ¿qué? Entre Entre el Entre punto P1 y P1 P3. y el punto P3. ¿Cómo encontramos el vector normal, que es perpendicular a ambos vectores? Producto vectorial. Producto vectorial. Exactamente, si nosotros aplicamos el producto vectorial, entre el vector definido entre el punto P1, P2 y el vector definido entre el punto P1, P3, el resultado del producto vectorial, ¿qué me va a dar como resultado? Un vector, que lo tenemos acá, cuya dirección, ¿cómo es? Perpendicular al plano. Perpendicular al plano que contiene ¿a qué? A los dos A vectores. los dos vectores. Justamente es definición de producto vectorial, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos el producto vectorial entre el vector definido entre el punto P1, P2 y el vector definido entre el punto P1, P3, el resultado de este producto vectorial me va a dar justamente la expresión cartesiana del vector normal, ¿sí? Justamente porque es definición de producto vectorial. El producto vectorial o producto cruz entre dos vectores me tiene que dar como resultado otro vector cuya dirección de ese nuevo vector o vector resultante es perpendicular u ortogonal al plano que contiene a ambos vectores, ¿sí? Por eso es que aplican el producto vectorial para encontrar a ese vector normal. ¿Qué es lo que tendríamos que calcular entonces primero? ¿Las componentes de qué? De los Del vectores. vector De normal. los vectores, ¿sí? Fíjense, acá está el dibujito, ¿sí? 3 puntos que pertenecen al plano, ¿se ve, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Se sí. definen dos vectores que están compartiendo el mismo origen, y esos dos vectores están contenidos o situados o pertenecen dentro del plano que queremos encontrar. Y el vector normal, que es una incógnita. Fíjense que, bueno, que el vector definido entre el punto P1, P2 pertenece al plano, el vector definido entre el punto P1, P3 pertenece al plano. Como el vector normal es perpendicular al plano, es decir, que lo atraviesa en forma perpendicular al plano, va a ser perpendicular a todo lo que está situado o contenido dentro del plano. Por lo tanto, por un lado, el vector normal va a ser perpendicular al vector definido entre el punto P1, P2, y por otro lado, va a ser perpendicular al vector definido entre el punto P1 y P3. Por definición de producto vectorial o producto cruz, el producto vectorial entre estos dos vectores me va a dar como resultado justamente la expresión cartesiana del vector normal. Tenemos el punto P1, el punto P2, calculo las componentes del vector, ¿sí? Siempre recuerden que es coordenada el punto final menos coordenada el punto inicial. El vector definido entre el punto P1 y P2 tiene como componentes 4, 3 y 3. Del mismo modo, vamos a calcular las componentes del vector definido entre el punto P1 y el punto P3, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Por lo tanto, las componentes del vector definido entre el punto P1 y P3 es 5, 0 y menos 5. Una vez que calculamos las componentes de cada uno de los vectores, aplicamos producto vectorial, como ya lo sabemos resolver, y el resultado es la expresión cartesiana del vector resultante, ¿sí? Del vector normal. Fíjense que a partir del producto vectorial tenemos que A vale menos 15, B vale 35 y C vale menos 15. Tenemos las componentes del vector normal. ¿Cómo encontramos ahora la ecuación general? ¿Qué hacemos ahora para encontrar la ecuación general?
ecuación No, la punto ecuación del normal. punto normal. Ecuación punto normal. Utilizo la ecuación punto normal. La ecuación punto normal, ¿qué implica? Reemplazar en la ecuación ¿qué? Vector normal y un punto. ¿Y las coordenadas de qué? De un punto conocido. Punto conocido. ¿Cuántos puntos conocidos tenemos que están situados dentro del 3. plano que queremos encontrar? 3. 3. Por lo tanto, ¿qué punto podríamos utilizar? ¿El punto P1, Cualquiera de los el 3. punto P2 o el punto P3? ¿Por qué? Porque esos 3 puntos tienen que satisfacer ¿qué? La ecuación del plano, ¿sí? Fíjense acá que para encontrar la ecuación general del plano, voy a reemplazar las componentes del vector normal y las coordenadas de un punto conocido que pertenezca al plano. Tenemos las componentes del vector normal, tenemos 3 puntos. Voy a reemplazar, yo elegí el punto P2, ¿sí? Para reemplazar en la ecuación punto normal. Fíjense que reemplace las coordenadas del punto P2 y las componentes del vector normal. Aplico propiedad distributiva. Fíjense que acá, para hacerla lo más chiquita posible, ¿cómo haríamos para hacerla lo más chiquita posible esta ecuación? ¿Cómo la simplificarían? 5. Dividido Por por 5. 5. ¿Por qué? Porque todos los términos son múltiplos ¿de qué? De 5. De 5. A su vez, ¿cómo tiene que ser acá? Lo podemos dividir por menos 5 y hacemos 2 pasos de 1. Exactamente. A, ¿cómo tiene que ser? Positivo, Positivo y y entero. entero. Y entero. Entonces, para hacerlo lo más chiquita, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir cada término. ¿Por qué? Por menos 5. Por menos 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los términos son múltiplos de 5, ¿sí? De ese modo obtenemos la ecuación general del plano. ¿Cómo podríamos verificar que esta ecuación esté bien? ¿Qué harían para verificarlo? Explíquenme qué harían, a ver. Cambiar el punto utilizado por cualquiera de los No, otros. reemplazarían Reemplazando los puntos. en la X, ecuación Y, Z. general del La plano que ecuación. ustedes encontraron las coordenadas de qué? De otro punto. Otro punto que pertenezca al Al plano. plano, ¿sí? Si satisface la igualdad, quiere decir que está bien calculado el plano. A su vez me pide encontrar la ecuación vectorial del plano. Para encontrar la ecuación vectorial del plano, recuerden que necesitan las componentes de dos vectores que pertenezcan al plano y las coordenadas de un punto conocido particular del plano. Justamente, para encontrar la ecuación vectorial, tenemos dos vectores. ¿Cuáles son los vectores? El vector definido entre el punto P1 y P2 y el vector definido entre el punto P1 y P3. Ambos vectores pertenecen al plano y tenemos 3 puntos. Por lo tanto, voy a reemplazar las coordenadas de uno de estos puntos y de ese modo obtenemos la ecuación del plano. Fíjense que yo reemplace en la ecuación vectorial del plano, reemplace las coordenadas del punto P2, tranquilamente podría haber trabajado con cualquiera de los otros puntos, y sí las componentes de los dos vectores que pertenecen al plano. Fíjense que tenemos alfa por las componentes del vector definido entre el punto P1 P2, más beta por las componentes del vector definido entre el punto P1 P3. Siempre recuerden que alfa y beta son parámetros que pertenecen dentro del conjunto de los números reales. A partir de la ecuación vectorial paramétrica podemos obtener la ecuación paramétrica cartesiana del plano, que es análoga a las ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta, tanto en R2 como en R3. X a qué va a ser igual? A la coordenada del punto con respecto a X, más 4 por alfa, más 5 por alfa, que son las componentes de ambos vectores con respecto a X, y a qué va a ser igual? A la coordenada del punto con respecto a Y, más la componente del vector con respecto a X, y acá, bueno, me queda 0 por beta es 0. Finalmente Z va a ser igual a la coordenada del punto con respecto a Z, más la componente del vector dirección, del vector definido entre el punto P1 P2 con respecto a Z, más la componente del vector P1 P3 con respecto a Z. De ese modo obtuvimos la ecuación paramétrica cartesiana del plano determinado por estos 3 puntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe. No, profe. Ninguno, profe.
Si yo quisiera graficar este plano, ¿qué tenemos que utilizar ahí para poder graficar el plano? Ecuación segmentaria. La segmentaria. La ecuación segmentaria, ¿sí? Bien. A su vez, el lunes vimos que hay dos posiciones relativas entre los planos. Los planos podían ser, ¿qué? ¿Paralelos o qué? O perpendiculares. O perpendiculares. ¿Cuándo dos planos son paralelos? Habíamos visto que los planos paralelos, ¿cómo podía ser? El piso y el techo, o dos paredes laterales de la habitación que estén, ¿qué? Enfrentadas, ¿sí? Si los planos son paralelos, implica que los vectores normales, ¿cómo tienen que ser de esos planos? Paralelos. Paralelos, ¿sí? Bien, fíjense que acá tenemos el techo y tenemos el piso. Tenemos la ecuación general de cada uno de los planos, ¿sí? Cada plano tiene su vector normal. Recuerden que a partir de la ecuación general o implícita del plano, ¿qué información me brinda? Las componentes del vector normal. Si los planos son paralelos, implica que los vectores normales también tienen que ser paralelos. Siempre recuerden que al hablar de plano, hablamos de un vector que hay ahí en el plano. Ese plano es atravesado por un vector que se llama vector normal. Por lo tanto, si los planos son paralelos, implica que los vectores normales son paralelos. Si los vectores normales son paralelos, ¿qué condición se tiene que cumplir? Que esos vectores, ¿cómo tienen que ser? ¿Múltiplos escalares o qué? O iguales. De modo tal de que la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores se mantiene, es como Proporcionales. ¿Sí? Fíjense que como los planos son paralelos, los vectores normales son múltiplos escalares o iguales, ¿y eso qué significa? Que la relación entre las componentes homólogas de ambos vectores normales es proporcional. Es decir, se mantiene constante tanto el número como el signo. Si los vectores normales son paralelos, implica que A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2, igual a C1 sobre C2, igual a ¿qué? A una constante, ¿sí? Un número que se tiene que mantener constante. Bien, vamos a ver el ejemplo 2, el tema de distancia. Esta parte todavía no la vamos a calcular, ¿sí? Lo que vamos a determinar es la ecuación de un plano que sea paralelo. Les dice, hallar la ecuación general del plano que pasa por el punto P, cuyas coordenadas son 2, 1 y menos 3, y es paralelo a otro plano, que es el plano Pi2, cuya ecuación general es 5x menos 2y más 4z menos 9 igual a 0. ¿Cómo sería el esquema de este enunciado? A ver, tenemos por un lado el techo, que es un plano. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Sí. Este vendría a ser el plano Pi1, que es el que queremos encontrar. ¿Se ve? Este plano, que es el techo, contiene el punto cuyas coordenadas son 2, 1 y menos 3. Este plano tiene que tener, ¿qué? Un vector, ¿qué? Normal. Normal. Cuyas componentes son, ¿qué? A1 ¿tenemos las componentes de este vector normal? No. No. Pero sabemos que este plano Pi1 es paralelo ¿a qué? Al plano Pi2, que vendría a ser ¿qué? El piso. Plano 2. El plano 2, que es el piso, es el plano que es dato. Este plano tiene como ecuación general 5x menos 2y más 4z menos 9 igual a 0. Se sabe que los dos son paralelos, ¿no? Exactamente, porque te lo está diciendo el problema.
que el plano buscado es paralelo. Listo. A su vez, este plano Pi2 tiene normal. ¿Cuáles son las componentes del vector normal? De este plano. Y A2. Enunciado. ¿Cuáles son las componentes del vector normal del plano dato? A2. Dígame cuánto vale A2. 5 menos 2 y 4. 4. Y 4. Si el plano Pi1, que es el plano buscado, es paralelo al plano Pi2, ¿qué implica? Que los vectores normales son ¿qué? Paralelos. Paralelos. Si los vectores normales son paralelos, implica que los vectores, ¿cómo son? ¿Múltiplos escalares o Múltiplos qué? escalares o O son iguales. iguales. O iguales. Por lo tanto, N1, ¿a qué va a ser igual? A N2. A N2. alfa N2. Exactamente. ¿Por qué? Porque los planos son paralelos. Por lo tanto, las componentes, ¿cuáles van a ser las componentes del vector normal del plano Pi1? Entonces, 5 menos 2 y 4. 5 menos 2 y 4. Es decir, que ahora, ¿cuánto valen estas componentes que antes era incógnita? 5 menos 2 y 4. 5 menos 2 y 4. ¿Por qué? Porque los planos, ¿cómo son? Paralelos. Si sabemos que el plano Pi1 contiene el punto P, cuyas coordenadas son 2, 1 y menos 3, y las componentes del vector normal son 5 menos 2, 4, ¿cómo encontramos la ecuación general de este plano? ¿Qué hacemos ahora? La ecuación punto normal. Punto normal. Aplicamos la ecuación ¿qué? Punto Punto normal. normal, ¿sí? Bien. Fíjense acá que está todo lo que hicimos en la pizarra, está acá en el PDF, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos el techo, que es el plano que queremos encontrar. Tenemos el piso, que es el plano dato, ¿sí? A partir del plano dato, tenemos que las componentes del vector normal de dicho plano son 5 menos 2, 4. Como el plano buscado, que es el techo, que es el plano Pi1, es paralelo al plano Pi2, que es el piso, los vectores normales de ambos planos son paralelos. Si dos vectores son paralelos, implica que tienen que ser múltiplos ¿qué? Escalares o iguales. Por lo tanto, las componentes del vector normal del plano Pi1, que es el plano buscado, que no lo sabemos, van a ser las mismas que la del plano Pi2. Fíjense que tenemos las componentes del plano buscado, del vector normal. Para encontrar la ecuación general del plano Pi1, que es el plano buscado, voy a reemplazar en la ecuación punto normal del plano las componentes del vector normal y las coordenadas del punto P que pertenecen a dicho plano. Aplico la ecuación punto normal. ¿Por qué? Porque esta ecuación, ¿qué me está brindando? Las componentes del vector normal y las coordenadas de un punto conocido que pertenezca al plano. En la ecuación punto normal voy a reemplazar las componentes del vector normal del plano Pi1, que son 5 menos 2, 4, las coordenadas del punto por donde pasa o pertenece el plano, y aplico distributiva, aplicamos distributiva. Al aplicar distributiva, acomodamos, ¿sí?, variables, término independiente, y de ese modo obtenemos la ecuación general o implícita del plano Pi1, que es el plano buscado, que es paralelo al plano Pi2, ¿sí? Este tipo de ejercicios es muy fácil, ¿sí?, de resolver porque los planos son paralelos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. ¿Cómo graficarían a ver este plano? Como para cerrar esta parte. ¿Cómo graficarían este plano buscado? ¿Qué tendríamos que hacer para graficarlo? La Ecuación segmentaria. Ecuación segmentaria. Aplicarlo la ecuación segmentaria y ubicar esos tres puntos, unimos los tres puntos y tenemos representado al plano, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llego. La clase que viene el miércoles vamos a ver planos perpendiculares, vamos a ver las posiciones relativas entre plano y recta y vamos a ver la distancia que hay entre dos planos, ¿sí? Para ya ir cerrando con plano. Me quedaría pendiente familia de plano y ver si llego a las posiciones relativas de plano con respecto a los tres ejes
coordenados, ¿sí? Yo les voy a cargar este PDF y el del teórico les voy a cargar en el aula virtual y ya la semana que viene nos vamos a ver en forma presencial, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que me está levantando la mano? Profe, ¿hasta qué unidad llegó el primer parcial? Hasta cónica. ¿Hasta cónicas? Bueno, Ujú. gracias, profe. Ya nos estamos, chicos, acercando, ¿sí? Así que, bueno, vayan estudiando, haciendo seguimiento de la materia porque, bueno, ya la semana que viene voy a seguir avanzando con plano, tratar de terminar el plano para arrancar después con las cónicas, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces en forma presencial la semana que viene. Bueno, Profe. Nos Chao, profe. vemos, Nos vemos. profe. Que ande bien. Hasta luego, profe. Chao, 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 profe, que chicos. tenga buen Nos día. vemos. Chao, profe, nos vemos. Igualmente, Buena nos semana. vemos. Chao, chao.